silencio que han hablado con él. Bienvenida a los que no he saludado, que todavía hay alguno más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde y muchas gracias, Claudia, por su trabajo que vamos a escuchar. Muy amable. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. ¿Me da permiso para compartir, por favor? Con mucho gusto, Claudia. En primera fila, Claudia. Gracias. Aquí está también Shani. Padre Galo. Siempre les recuerdo apagar sus micrófonos y los videos. Ya son 25. Bueno, adelante, Claudia. Voy. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Pero no ven la presentación. ¿Hoy sí? Ahora sí. Siempre vemos, ya, ahora sí está bien. Bueno, entonces como hablábamos, yo escogí San Agustín de Hipona, un gran santo, ¿verdad? Y un pilar, como dice el Padre. Ahí estamos. Su nombre completo, Aurelio Agustín de Hipona. Nacimiento, 13 de noviembre de 354 en Tagaste. Falleció el 28 de agosto de 430 en Hipona. Sus hijos, solo tuvo uno, se llamaba Adeodato, que significa dado por Dios. Él lo tuvo con una mujer que vivía en concubinato antes de volverse cristiano. Eso era una práctica muy común en aquella época. Uno ahora le parece extraño, pero era algo muy común. Sus padres, Mónica de Hipona y Patricius Aurelius. Sus restos están en la Basílica de San Pietro, en Cielo de Oro, Pavia, Italia. Sus hermanos, Perpetua de Hipona y Navigius. Perpetua se volvió religiosa también y era de un abad de religiosas, era la principal. Está canonizado por aclamación popular y reconocido como doctor de la Iglesia en 1298 por el Papa Bonifacio VIII. El mismo día también fue por el reconocido doctor de la Iglesia Ambrosio, San Ambrosio. Ahí está. ¿Cómo estructuré la presentación? Está como en estas tres partes. Yo leí un libro que se llamaba La vida cotidiana en África del Norte en tiempos de San Agustín, que quería contarles todo, pero decidí contarles nada más del bautizo y de la Eucaristía, porque si no es demasiado largo. Luego, para que no se aburran, diría Fred, un video con su biografía, y luego hablaremos de sus obras y otras cositas. Entonces, empecemos. Ay, habla más despacio, por favor. Ok, aquí tenemos un mapa. Aquí está Hipona, el norte de África. En Hipona, como en Cesarea y de Capadocia, entre los creyentes, algunos eran perpetuos catecúmenos. Fue el caso de Patricio, padre de Agustín. No se deciden para el compromiso bautismal. Dicen, me haré bautizar mañana, ¿por qué asustamos? ¿Acaso no tenemos la promesa del perdón? El perdón, sí, replica Agustín, pero no el día de mañana. Para bautizarse en esas épocas, la gente pasaba como catecúmenos antes de recibir el bautismo. El rito del bautismo iniciaba una procesión fuera de la basílica. Los catecúmenos desnudos entraban a una pileta. El obispo les hacía 3 preguntas. ¿Crees en el Padre? ¿Crees en el Hijo? ¿Y crees en el Espíritu Santo? Y tras cada respuesta, el bautizador derramaba agua o sumergía al candidato. Luego se hacía una unción con el santo cisma. Se imponían las manos y se aplicaba la señal de la cruz en la frente del recién bautizado.
Las personas vestían un vestido blanco como símbolo de pureza y renacimiento, vestido de lino, y eso lo usaban por una semana. También calzaban unas sandalias de fieltro para protegerse del suelo durante unas semanas. Era todo un gran evento. La gente no le gustaba bautizarse antes porque el rito de penitencia, si se pecaba, era público. Entonces la gente esperaba a bautizarse lo más tarde posible, para que así estaban todos los pecados perdonados. Era una costumbre y así era en ese tiempo. Respecto a la Eucaristía. En la Eucaristía, la celebración eucarística no era algo puramente formal, sino profundamente comunitario. El obispo no era un oficiante lejano, sino que participaba activamente. Se movía entre la asamblea si era necesario para restablecer el orden o dirigir la participación. El rito muestra claramente la división de la iniciación cristiana. La Eucaristía era también la culminación del proceso iniciático, bautismo, comunión, y marcaba la plena incorporación del creyente al cuerpo de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Es muy interesante, me pareció muy interesante, porque les voy a decir, el obispo hacía su entrada solemne ante la asamblea. Luego, habían las lecturas, parecidos como ahora. Si había Antiguo Testamento, eran 3 lecturas, si no, solo 2 del Nuevo Testamento. Y después le explicaba y daba el sermón. En ese momento, todo el mundo podía asistir. Asistía mucha gente a la iglesia y también los catecúmenos que no estaban bautizados. Luego, justo cuando iba a empezar la liturgia eucarística, salían todos y cerraban las puertas. Solamente se quedaban aquellos que ya eran cristianos. Sobre el altar, solo había un mantel blanco, sin flores ni velas, solo un mantel blanco. El obispo empezaba con una oración universal, muy parecido a lo que hacemos nosotros ahora. Luego la acción de gracias. Y después de la consagración, el momento, que era el momento central, se distribuía la comunión. El pan roto se da a los sacerdotes, luego a los diáconos, niños, hombres y mujeres en filas. Y particularmente para los recién bautizados, en la fiesta de Pascua recibían también un brebaje de leche mezclada con miel, evocando la tierra prometida que emana leche y miel. Estos sermones de San Agustín en las misas se pueden consultar, se pueden leer, hay registro de ellos y son muy ilustrativos. Ahora pasamos al video. Es un video que me pareció que era la manera más rápida y clara de presentar sus cuestiones biográficas. Aquí vamos. This pisses me off. They don't want you to know this. Did you know that white willow bark, the source... Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en la pequeña ciudad de Tagaste, ubicada en el norte de África, en la actual Argelia. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el contraste entre sus padres. Su padre, Patricio, era un pagano conocido por su vida desenfrenada y mundana. Por otro lado, su madre, Mónica, era una cristiana devota cuyo ejemplo de fe y constante oración sería una influencia decisiva en la vida de Agustín. A pesar de las dificultades financieras, Mónica hizo todo lo posible para asegurar una buena educación para su hijo. Creía que, con una sólida formación, Agustín podría tener un futuro brillante. Y estaba en lo cierto. Agustín resultó ser un estudiante excepcional, con una inteligencia aguda y una sed insaciable de conocimiento. Desde temprana edad, fue introducido al mundo de las letras y la retórica, estudiando en la escuela local. A pesar de la resistencia de Patricio, quien poco se preocupaba por la formación cristiana de su hijo, Mónica siempre lo alentaba a seguir los caminos de la fe. Sabía que detrás de la apariencia rebelde y cuestionadora de Agustín, se encontraba un corazón en busca de algo más grande. La ciudad de Tagaste, con su mezcla de culturas romana y africana, proporcionó a Agustín una visión amplia del mundo. Creció en un ambiente donde las tradiciones paganas y cristianas coexistían, pero esta convivencia también lo expuso a innumerables tentaciones y dilemas morales. Mónica, al percibir los peligros que lo rodeaban,
nunca dejó de orar fervorosamente por la conversión de su hijo, creyendo firmemente que Dios tenía un plan especial para él. Así, los primeros años de Agustín fueron un verdadero campo de batalla entre las influencias opuestas de sus padres. Por un lado, la permisividad y el hedonismo de Patricio, por otro lado, la fe inquebrantable y la dedicación de Mónica. Este periodo de la vida de Agustín sembró las semillas de una búsqueda interior que más tarde lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes teólogos de la Iglesia. Desde muy joven, Agustín demostró un talento extraordinario para los estudios. Reconociendo su potencial, sus padres hicieron grandes sacrificios para garantizar que recibiera la mejor educación posible. A los 17 años, Agustín fue enviado a Cartago, la gran metrópolis del norte de África, famosa por sus escuelas de retórica y filosofía. Fue en este ambiente vibrante e intelectual donde se sumergió en el estudio de las artes liberales, desarrollando una pasión por la elocuencia y la filosofía. Cartago, con sus bulliciosas calles y su fervor cultural, representaba un mundo completamente nuevo para Agustín. Lejos de la vigilancia de su madre, Mónica, se sintió libre para explorar diversas corrientes de pensamiento. Fue durante este tiempo que entró en contacto con el maniqueísmo, una religión dualista que ofrecía respuestas aparentemente satisfactorias a los dilemas del bien y del mal. La doctrina maniqueísta, con su visión clara de una batalla cósmica entre la luz y las tinieblas, atrajo al joven Agustín, quien buscaba explicaciones racionales para la presencia del mal en el mundo. La influencia del maniqueísmo sobre Agustín fue profunda y duró alrededor de 9 años. A través de esta religión, buscaba comprender el conflicto interno que sentía entre sus deseos y su razón. La filosofía maniqueísta, que proponía una solución simplista para la compleja cuestión del mal, parecía una respuesta convincente a sus inquietudes juveniles. Sin embargo, esta adhesión a la doctrina maniqueísta también lo alejaba de las enseñanzas cristianas de su madre, creando un conflicto interno que lo acompañaría durante muchos años. Durante su tiempo en Cartago, Agustín también destacó como un brillante orador y profesor de retórica. Rápidamente ganó reputación en la ciudad, siendo admirado por su inteligencia y capacidad de argumentación. Sin embargo, el ambiente licencioso de Cartago y las influencias filosóficas y religiosas que encontró contribuyeron a una vida de excesos y búsquedas desenfrenadas de placer, alejándolo cada vez más de los valores cristianos. Esta etapa de su vida estuvo marcada por una intensa búsqueda de conocimiento y significado. Agustín leía vorazmente, absorbiendo las obras de los grandes pensadores de la época, incluidos los filósofos neoplatónicos, cuyas ideas comenzarían a moldear su visión del mundo. A pesar de las distracciones y tentaciones, esta búsqueda intelectual incesante sentó las bases para su futura conversión. Así, los años de estudio y exploración en Cartago fueron un periodo de formación crucial para Agustín. Buscaba respuestas a los misterios de la vida y la existencia, navegando entre diferentes filosofías y religiones. Sin embargo, en el fondo, había una inquietud que no lograba calmar, una sed de una verdad más profunda que, en el futuro, lo llevaría de vuelta a las enseñanzas cristianas que su madre, Mónica, tanto deseaba que abrazara. Mientras Agustín brillaba en sus estudios y se destacaba como un talentoso orador en Cartago, su vida personal seguía un camino muy diferente. Lejos de la disciplina y los valores morales que tanto valoraba su madre, Mónica, se entregó a una vida de excesos y placeres mundanos. Cartago, una ciudad vibrante y cosmopolita, ofrecía innumerables tentaciones, y Agustín, con su espíritu aventurero, no pudo resistirse a ellas. A una edad temprana, Agustín se involucró en una relación amorosa que resultó en el nacimiento de su hijo Adeodato en 372. Aunque nunca se casó oficialmente, vivió en concubinato durante muchos años, una práctica común en ese tiempo, pero que causaba gran sufrimiento a su madre. Mónica, quien soñaba con la conversión y el matrimonio cristiano de su hijo. Este periodo de la vida de Agustín estuvo marcado por una búsqueda desenfrenada de placer y satisfacción personal. Asistía a banquetes, fiestas y se dejaba llevar por pasiones efímeras, como él mismo describe en sus Confesiones, iba, llevado por un sentimiento de vergüenza horrenda, a esas varias torpezas. Estaba siempre en ebullición,
como de una podredumbre febril. Agustín admite que buscaba la felicidad en placeres transitorios, pero todo lo que encontraba era un vacío cada vez mayor. A pesar de su genialidad y éxito académico, Agustín no podía llenar el vacío espiritual que sentía. Luchaba con la dualidad de su existencia, por un lado, la búsqueda de placer y reconocimiento mundano, por otro lado, una inquietud interna que lo llevaba a cuestionar el propósito de la vida. Este conflicto era intensificado por las constantes oraciones de su madre, Mónica, quien nunca dejó de interceder por la conversión de su hijo. La influencia del maniqueísmo tampoco pudo traer la paz que Agustín buscaba. A pesar de sus promesas de respuestas fáciles a los dilemas de la vida, esta religión dualista resultó ser insatisfactoria y llena de contradicciones. Agustín comenzó a darse cuenta de las fallas e inconsistencias del maniqueísmo, lo que lo dejó aún más desilusionado y perdido. Fue en este contexto de crisis personal y moral que Agustín se encontró cada vez más inquieto. Buscaba algo que realmente pudiera dar sentido a su vida, pero siempre parecía encontrar respuestas superficiales. El vacío que sentía continuaba creciendo, incluso mientras se destacaba como intelectual y profesor de retórica. Esta búsqueda de algo más profundo y verdadero comenzaba a sembrar las semillas de su futura conversión. La vida disoluta de Agustín en Cartago sirve como un poderoso testimonio de su humanidad y de la lucha universal entre el deseo por lo mundano y la búsqueda de lo divino. Sus experiencias de excesos y errores, narradas con tanta honestidad en sus confesiones, resuenan hasta hoy, ofreciendo esperanza de redención y cambio a todos los que luchan con sus propias debilidades y dudas. A pesar de su éxito académico y de las diversas corrientes filosóficas y religiosas que exploraba, Agustín no podía encontrar paz interior. En el apogeo de su carrera en Cartago y luego en Roma, sentía un profundo vacío e inquietud que lo consumían. El brillo de la gloria académica y los placeres mundanos ya no satisfacían su alma sedienta de algo más profundo y verdadero. En Roma, y luego en Milán, Agustín comenzó a distanciarse del maniqueísmo, que ya no podía responder a sus preguntas más íntimas sobre la vida y la existencia. Se sentía cada vez más frustrado con las promesas incumplidas de esta doctrina, percibiendo sus fallas e incoherencias. La filosofía escéptica, que cuestionaba la capacidad humana de conocer la verdad, tampoco le ofrecía alivio. Agustín estaba en un verdadero dilema espiritual e intelectual. Fue en medio de esta crisis existencial que comenzó a frecuentar las predicaciones de San Ambrosio, el obispo de Milán. La elocuencia y la profundidad de las homilías de Ambrosio impactaron a Agustín de una manera que no esperaba. A diferencia de otros predicadores que había conocido, Ambrosio no solo ofrecía explicaciones racionales para la fe cristiana, sino que también demostraba una vivencia auténtica de esa fe. El testimonio de vida de Ambrosio y su habilidad para interpretar las escrituras de manera iluminadora comenzaron a derribar las barreras que Agustín había construido a lo largo de los años. Así, en medio de su crisis existencial, Agustín inició un proceso de redescubrimiento de la fe cristiana. Comenzó a leer las escrituras, guiado por las predicaciones de Ambrosio y las oraciones de su madre, Mónica. Aunque aún luchaba con sus dudas y tentaciones, Agustín estaba cada vez más cerca de la verdad que su alma anhelaba encontrar. Este viaje espiritual, marcado por conflictos internos y la búsqueda incesante de respuestas, preparó el terreno para su eventual y profunda conversión. En medio de su búsqueda incansable de respuestas, Agustín llegó a Milán, donde su vida tomaría un rumbo inesperado. Fue en esta vibrante ciudad donde conoció a Ambrosio, el renombrado obispo de Milán. Ambrosio no era solo un líder religioso, también era un orador extraordinario y un teólogo profundo, cuyas palabras resonaban en las almas de quienes lo escuchaban. Agustín, inicialmente atraído por la reputación y elocuencia de Ambrosio, comenzó a asistir a sus predicaciones. A diferencia de otros predicadores, Ambrosio tenía la capacidad única de interpretar las escrituras de manera alegórica, revelando significados profundos que iban más allá de lo literal. Agustín quedó impresionado con este enfoque, que contrastaba fuertemente con la interpretación rígida y superficial que conocía del maniqueísmo. A través de las homilías de Ambrosio, Agustín comenzó a percibir la belleza y profundidad del cristianismo de una manera totalmente nueva. Las palabras del obispo, llenas de sabiduría y compasión, comenzaron a tocar las partes más profundas del alma inquieta de Agustín.
veía en Ambrosio no solo a un intelectual, sino a un verdadero pastor, cuyas acciones reflejaban la fe que predicaba. En sus Confesiones, Agustín describe cómo la amistad y el ejemplo de Ambrosio tuvieron un impacto profundo en su vida. Compra aquí tu Head & Shoulders de uso diario. Se sintió atraído por la integridad y paz que el obispo demostraba, algo que él mismo buscaba desesperadamente. Ambrosio se convirtió en una figura paterna espiritual para Agustín, alguien que podría guiarlo en el camino hacia la verdad. Además de las predicaciones, los encuentros personales con Ambrosio fueron cruciales para la transformación de Agustín. El obispo de Milán le mostró que la fe cristiana no era solo una cuestión de dogmas, sino una vivencia diaria de amor, caridad y misericordia. Ambrosio respondió pacientemente a las dudas e interrogantes de Agustín, ofreciéndole no solo explicaciones teológicas, sino también testimonio de vida. Durante este periodo, Agustín comenzó a leer las Escrituras con una nueva mirada. Bajo la orientación de Ambrosio, descubrió la profundidad de los textos bíblicos, encontrando en ellos respuestas que antes parecían inalcanzables. El obispo también introdujo a Agustín a los escritos de grandes teólogos cristianos, como Santo Atanasio y San Basilio, cuyas obras fortalecieron aún más su fe incipiente. Un episodio destacado relatado en las Confesiones es la lectura de Isaías y Romanos, que, bajo la inspiración de Ambrosio, abrieron los ojos de Agustín a la verdad del Evangelio. Estos momentos de estudio y reflexión, acompañados por las oraciones de Mónica, que continuaba intercediendo por su hijo, culminaron en una transformación interior profunda. Así, el encuentro con Ambrosio de Milán fue un punto de inflexión en la vida de Agustín. La elocuencia y sabiduría del obispo no solo respondieron a sus preguntas intelectuales, sino que también tocaron su corazón, encendiendo una llama de fe que ya no podía ignorar. La figura de Ambrosio fue instrumental en la jornada de Agustín hacia la conversión, ofreciéndole un ejemplo vivo del poder transformador del cristianismo. La conversión de Agustín es una de las historias más poderosas y conmovedoras de la historia cristiana. Este evento crucial en su vida ocurrió de manera dramática y significativa, involucrando una serie de experiencias espirituales e intelectuales que culminaron en un momento de epifanía. Agustín, en medio de sus intensas reflexiones y crisis personales, se encontraba en un estado de profunda angustia. Estaba dividido entre sus antiguos hábitos y la creciente atracción por la fe cristiana, influenciado por las predicaciones de Santo Ambrosio y las oraciones incesantes de su madre, Mónica. Sin embargo, aún había una lucha interna, una resistencia final que lo impedía entregarse totalmente a Dios. El momento decisivo de su conversión ocurrió en un jardín en Milán, en el año 386. En sus Confesiones, Agustín describe cómo, atormentado por sus conflictos internos, se retiró al jardín en busca de paz y reflexión. Allí, escuchó una voz infantil que repetía, «Toma y lee, toma y lee». Inicialmente confundido, interpretó este mensaje como una señal divina para abrir la Biblia y leer el primer pasaje que encontrara. Agustín tomó las Escrituras y abrió en Romanos 13:14, que decía, «Comportémonos con decencia, como en pleno día, nada de orgías y borracheras, nada de inmoralidad y libertinaje, nada de Teenagers are building businesses with AI, while the only AI you know is rivalidades y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne». Estas palabras penetraron profundamente en su corazón, disipando sus dudas y trayendo una claridad espiritual sin precedentes. En ese momento, Agustín sintió una liberación inmediata de las cadenas del pecado y una transformación interior poderosa. Describe esta experiencia como una infusión de luz que expulsó las tinieblas de su corazón. Finalmente, estaba listo para entregarse completamente a Dios, dejando atrás su vida de excesos y búsqueda desenfrenada de placeres mundanos. Después de esta experiencia, Agustín compartió su decisión con su madre, Mónica, quien quedó profundamente emocionada y agradecida. Había orado durante años por la conversión de su hijo, y ahora sus plegarias habían sido respondidas de manera milagrosa. Juntos, se dirigieron a Santo Ambrosio, quien acogió a Agustín con alegría y lo preparó para el bautismo.
En la Pascua de 387, Agustín fue bautizado por Ambrosio en una ceremonia que marcó el inicio de su nueva vida en Cristo. Su hijo Deodato y su amigo Alipio también fueron bautizados, fortaleciendo aún más su fe y compromiso con la vida cristiana. Este bautismo fue un punto de inflexión transformador, simbolizando el renacimiento espiritual de Agustín y su total dedicación a la Iglesia. La conversión de Agustín tuvo un impacto profundo y duradero, no solo en su propia vida, sino también en la historia de la Iglesia. Dejó de ser un buscador inquieto para convertirse en uno de los más grandes teólogos y doctores de la Iglesia, dedicándose al servicio de Dios y a la elaboración de obras teológicas que continúan inspirando a los cristianos hasta el día de hoy. Después de su dramática conversión y bautismo, Agustín inició una nueva etapa de su vida marcada por la devoción, humildad y búsqueda constante de Dios. El bautismo, realizado por Santo Ambrosio en la Pascua de 387, fue un momento de profunda transformación espiritual para Agustín, simbolizando su renacimiento en Cristo. A partir de entonces, decidió abandonar su antigua vida y dedicarse por completo al servicio de Dios. Tras el bautismo, Agustín regresó a África, acompañado por su hijo Deodato, quien también había sido bautizado, y su fiel amigo, Alipio. Estaba decidido a vivir una vida de ascetismo y contemplación. Inspirado por la vida de los monjes que había conocido y las prácticas ascéticas de la Iglesia, Agustín decidió fundar una comunidad monástica en su tierra natal, Tagaste. En su comunidad, Agustín y sus compañeros adoptaron un estilo de vida simple y austero. Seguían una rutina de oración, estudio de las Escrituras y trabajo manual, buscando vivir en comunión con Dios y entre ellos. Agustín, con su profunda inteligencia y fervor espiritual, se convirtió rápidamente en una figura central en la comunidad, guiando e inspirando a los otros monjes con sus enseñanzas y ejemplo de vida. La vida monástica permitió a Agustín profundizar su relación con Dios y desarrollar sus ideas teológicas. Comenzó a escribir sus primeras obras, que reflejaban sus reflexiones sobre la fe cristiana, la naturaleza de Dios y la vida espiritual. Entre estas obras estaba De Libero Arbitrio, donde Agustín exploraba la cuestión del mal y la libertad humana, temas que habían sido centrales en su propia jornada espiritual. Además de sus escritos, Agustín se dedicaba al cuidado pastoral de los miembros de su comunidad y de los fieles de la región. Predicaba con frecuencia, transmitiendo la sabiduría de las Escrituras y su propia experiencia de conversión. Su predicación se caracterizaba por una profundidad teológica y una pasión contagiosa que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. La comunidad monástica en Tagaste pronto se convirtió en un faro de fe y aprendizaje. Personas de diversas partes venían en busca de la orientación espiritual de Agustín, atraídas por su reputación como un hombre de Dios. Su fama creció, pero Agustín permanecía humilde, siempre consciente de su dependencia de la gracia divina. Fue en este contexto de vida monástica que Agustín recibió el llamado para servir de manera aún más amplia. En 391, durante una visita a Hipona, una ciudad cercana, fue ordenado sacerdote en contra de su voluntad inicial, ya que prefería la vida contemplativa. ¿Por qué tu ex compañera de clase está siempre viajando por el mundo y tú sigues llegando justo a fin de mes? Sin embargo, aceptó la ordenación como un llamado de Dios para un servicio mayor. Como sacerdote, y más tarde como obispo, Agustín continuó viviendo según los principios monásticos, infundiendo sus responsabilidades pastorales con la espiritualidad profunda que cultivó en Tagaste. La elección de Agustín por una vida monástica después de su bautismo no solo transformó su propia vida, sino que también tuvo un impacto duradero en la Iglesia. No solo fundó una comunidad vibrante en Tagaste, sino que también inspiró a futuras generaciones de monjes y religiosos con su ejemplo de devoción, erudición y servicio. Esta fase inicial de su vida cristiana sentó las bases para su papel como uno de los más grandes teólogos y doctores de la Iglesia, cuyas enseñanzas continuarían guiando la fe cristiana durante siglos. En 395, Agustín fue nombrado obispo de Hipona, una pequeña ciudad en el norte de África. Aunque prefería la vida contemplativa y monástica, aceptó esta responsabilidad con humildad y dedicación, viendo en ello un llamado divino para servir a la Iglesia de manera más amplia. Su episcopado, que duró hasta su muerte en 430, fue un periodo de intensa actividad pastoral,
teológica y literaria que dejó un legado duradero para el cristianismo. Como obispo, Agustín enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conflictos doctrinales, herejías y cuestiones sociales complejas. Se convirtió en un defensor ardiente de la ortodoxia cristiana, combatiendo varias herejías, como el donatismo y el pelagianismo. El donatismo, que defendía una visión rigurosa de la pureza de la Iglesia y los sacramentos, fue uno de los mayores desafíos que enfrentó Agustín. Argumentó que la eficacia de los sacramentos no dependía de la pureza moral del sacerdote, sino de la gracia de Dios, insistiendo en la unidad de la Iglesia. Además de sus actividades pastorales y polémicas, Agustín se dedicó fervientemente a la escritura. Sus escritos teológicos son vastos y profundos, abordando una amplia gama de temas que continúan influyendo en la teología cristiana hasta hoy. Entre sus obras más célebres se encuentran las Confesiones, La ciudad de Dios y sobre la Trinidad. Confesiones, escrita alrededor del año 400, es una autobiografía espiritual donde Agustín narra su vida, desde la juventud hasta su conversión, reflexionando sobre la gracia divina que lo guió en su camino. La obra es una meditación profunda sobre la naturaleza del pecado, la gracia y el amor de Dios, y es considerada una de las mayores obras de literatura cristiana de todos los tiempos. Agustín escribe con honestidad y humildad, compartiendo sus luchas internas y su anhelo por Dios, tocando el corazón de muchos lectores a lo largo de los siglos. La ciudad de Dios, escrita entre 413 y 426, es una defensa del cristianismo en respuesta a las acusaciones de que la caída de Roma en 410 fue causada por el abandono de los dioses paganos. Agustín presenta una visión de la historia como una batalla entre dos ciudades, la ciudad de Dios, fundada en el amor a Dios, y la ciudad de los hombres, fundada en el amor a uno mismo. Explora temas como la providencia divina, la naturaleza del mal y la esperanza cristiana en la vida eterna. Esta obra monumental tuvo un impacto profundo en el pensamiento cristiano y en la filosofía occidental. Sobre la Trinidad es otra obra maestra de Agustín, donde ofrece una reflexión profunda sobre el misterio de la Trinidad. Busca explicar la doctrina de que Dios es uno en esencia, pero tres en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Agustín utiliza analogías psicológicas, como la mente humana, para ilustrar cómo se puede entender la Trinidad de manera relacional. Esta obra influyó significativamente en la teología trinitaria y sigue siendo estudiada por teólogos y académicos. Durante su episcopado, Agustín también escribió innumerables cartas y sermones que abordaban cuestiones pastorales, morales y teológicas. Fue un pastor cuidadoso y un predicador elocuente, siempre buscando guiar a su rebaño hacia una comprensión más profunda de la fe cristiana y hacia una vida de santidad. A través de sus obras teológicas y su ministerio pastoral, Agustín dejó un legado inmenso para la Iglesia. Es considerado uno de los doctores de la Iglesia, un título dado a los teólogos cuyas doctrinas son de importancia fundamental para el cristianismo. Su pensamiento teológico moldeó la doctrina cristiana en áreas como la gracia, la predestinación y la naturaleza de la Iglesia, y sus obras continúan siendo estudiadas y reverenciadas hasta hoy. En los últimos años de su vida, Agustín enfrentó desafíos inmensos tanto dentro como fuera de la Iglesia. A pesar de los obstáculos, continuó dedicándose incansablemente a su ministerio y a la producción intelectual, dejando un legado duradero que trascendería su época. En el año 430, cuando Agustín tenía 75 años, Hipona fue sitiada por los vándalos, un grupo de invasores germánicos que avanzaba por el norte de África. Durante este periodo turbulento, Agustín se mantuvo firme en su fe y liderazgo pastoral, ofreciendo consuelo y esperanza a los fieles. A pesar de la destrucción inminente, se mantuvo enfocado en sus responsabilidades como obispo, continuando a predicar, escribir y guiar a su comunidad. A pesar de la invasión, Agustín no abandonó la ciudad ni a su pueblo. Creía que Dios estaba con ellos, incluso en las circunstancias más adversas. La valentía y la fe de Agustín sirvieron de ejemplo para sus contemporáneos, mostrando la fuerza de la fe cristiana en tiempos de crisis. Durante el asedio, escribió algunas de sus últimas obras, incluyendo Retractationes, una revisión crítica de sus escritos anteriores, y Speculum, una guía moral para la vida cristiana.
Mientras las amenazas externas aumentaban, Agustín también enfrentaba un desafío interno, la enfermedad. Contrajo una fiebre que lo debilitó gradualmente. Durante su enfermedad, Agustín se mantuvo en constante oración, reflexionando sobre la transitoriedad de la vida y la esperanza de la resurrección. Pidió que los salmos penitenciales fueran fijados en las paredes de su habitación, para que pudiera leerlos y meditar en ellos constantemente. Este acto reflejaba su profunda humildad y arrepentimiento, características que marcaron su espiritualidad hasta el final. En sus últimas semanas, Agustín recibió la visita de amigos y discípulos, quienes se reunieron para rezar y despedirse de su amado obispo. Utilizó estos momentos finales para transmitir palabras de sabiduría y aliento, reiterando la importancia de la fe y la confianza en Dios. La serenidad y la paz con las que Agustín enfrentó su muerte fueron un testimonio poderoso de su fe inquebrantable. Santo Agustín falleció el 28 de agosto de 430, mientras el asedio de Hipona aún continuaba. Su muerte fue un evento profundamente sentido por la Iglesia y por los cristianos en todo el mundo. Incluso en sus últimos momentos, demostró una devoción ejemplar y una confianza absoluta en la misericordia de Dios. Después de su muerte, la influencia de Agustín continuó creciendo. Sus escritos y enseñanzas fueron estudiados y venerados por generaciones de cristianos. Fue proclamado doctor de la Iglesia, un título que reconoce la importancia fundamental de sus contribuciones a la teología y la doctrina cristiana. Las obras de Agustín, como Confesiones y La Ciudad de Dios, siguen siendo pilares del pensamiento cristiano y son estudiadas y admiradas hasta hoy. La vida y el legado de Santo Agustín muestran la posibilidad de transformación y redención. Su viaje desde una juventud tumultuosa hasta convertirse en uno de los mayores teólogos de la Iglesia Católica es una fuente de inspiración para todos los que buscan vivir según los enseñamientos de Cristo. Agustín nos recuerda que, independientemente de nuestros errores y fallas, la gracia de Dios siempre está disponible para guiarnos de vuelta al camino de la verdad y la vida eterna. Que la memoria y el ejemplo de Santo Agustín nos fortalezcan en nuestra fe y nos conduzcan al encuentro con el Dios a quien amó y sirvió tan fielmente. Santo Agustín, ruega por nosotros. Llegó el hot sale, hasta 50% de descuento en muchos productos para el hogar. No dejes pasar. Bueno, ahí en el video, ahí es realmente su vida, pero realmente no me muestra el trabajo que hizo. No se logra apreciar completamente. Aquí hay unas obras escritas por San Agustín que también estaban ahí en el video. De San Agustín encontré una frase que decía: Agustín es notable por lo que hizo y extraordinario por lo que escribió. Es notable por lo que hizo porque él participaba de la vida de todas las cosas de sus gentes. O sea, él estaba en contacto con ellos y se preocupaba por los asuntos personales de muchas personas, de sus fieles. También encontré que decía en un lugar: su participación por el bienestar espiritual de su pueblo era infinita. Y decía: no deseo salvarme sin vosotros, les decía, ¿por qué estoy en el mundo? No solo para vivir en Jesucristo, sino para vivir en Él con vosotros. Esta es mi pasión, mi honor, mi gloria, mi alegría y mi riqueza. Él era un hombre famosísimo en su tiempo, obviamente ahora también lo es, pero personalmente atendió muchísimos asuntos de las herejías y lo que escribió es la base, ¿verdad? Su obra principal está Confesiones, que es una obra autobiográfica. Esa es la razón por la cual yo decidí tomar a San Agustín. Yo leí esa obra hace como unos 8 años y pensé que si me ponía a estudiar a ver a San Agustín ahora iba a poder llegar más allá. Es tan profundo San Agustín que nos puede ocupar muchos años estudiar todo lo que... La otra gran obra es La Ciudad de Dios. Son 22 volúmenes escritos por como más de 10 años, como lo decía ahí, ¿verdad? Este lo escribió a raíz del saqueo de Roma por Alarco en el año 410.
Los paganos renovaron sus ataques contra el cristianismo, atribuyéndole todas las calamidades del imperio. Para responder a esos ataques, San Agustín escribió su gran obra, La ciudad de Dios. Ella es no solo una respuesta a los paganos, sino trata toda una filosofía de la historia providencial del mundo. Ahí dice que el mundo es un lugar de trabajo para la salvación, pero el mundo no es mi casa. San Agustín siempre estuvo en busca de la verdad, la belleza, la amistad y la felicidad. Para Agustín, pensar es orar y orar es hacer la verdad. Después está las reflexiones, una reconsideración de sus trabajos anteriores y estos escritos que son menos conocidos. Contra los académicos, sobre la grandeza del alma, sobre el libre albedrío, contra Fausto el maniqueo, sobre la gracia y el libre albedrío. Y como les comentaba, también hay muchos de sus homilías que están disponibles. Hay un libro que se llama San Agustín, el doctor de la gracia contra el mal. En este libro, el señor Maciot presenta a Agustín como el primer gran filósofo cristiano sistemático. No inventa un nuevo sistema, sino que reinterpreta la filosofía clásica, especialmente el platonismo, a la luz de la fe cristiana. Su propósito no es puramente teórico, busca comprender racionalmente la fe y la experiencia del alma humana frente al mal y la salvación. Agustín abandona la idea maniquea de que el mal es una sustancia o fuerza opuesta a Dios. Sostiene que el mal no tiene entidad propia, sino que es privación del bien, un defecto o carencia en lo que debería ser bueno. Así, Dios no es responsable del mal. Este surge del mal uso de la libertad humana. Tras el pecado original, la voluntad humana está herida. No puede alcanzar el bien por sí misma, sino que necesita la gracia divina para obrar correctamente y ser salvada. La gracia es un don gratuito, no un mérito del hombre. Esto es lo que transmitió San Agustín y es una de las grandes riquezas de lo que nos. Y también puse unas frases de San Agustín, sobre todo las que a mí me han gustado mucho y me han motivado muchísimo. La primera dice, tú, Dios, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Quién más que San Agustín decir eso, verdad? Alguien que probó todo y para encontrar su razón de ser y no lo encontró hasta que llegó a Dios. Otra que dice, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Eso demuestra que nosotros tenemos la obligación, por decirlo así, o la decisión, porque en nuestra voluntad está, si decidimos trabajar por nuestra salvación. O sea, tenemos que estar nosotros en él. Tarde te amé. Hay alguien con el micrófono abierto, disculpe. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Son Oscar y Paulina. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Otra frase dice, da lo que manda y manda lo que quieras. Sobre esta otra frase que sigue es de la ciudad de Dios. Dice, dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, es la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. Y otra dice, no vamos a Cristo corriendo, sino creyendo. No se acerca uno a Cristo por el movimiento del cuerpo, sino por el afecto del corazón. Lo que yo les he presentado básicamente es la biografía y los hechos de San Agustín, pero no se acerca a la gran gracia y a la gran sabiduría que tiene para encaminarnos a Dios. Pero es un resumen este último parte. También tengo aquí las reliquias, ¿verdad? Que la vez pasada preguntaron. Las reliquias de San Agustín están en Italia, en Pavia. Ahí están la mayoría de ellas, incluidos sus restos mortales. Se encuentran en Pavia.
Estas reliquias fueron trasladadas desde Hipona a Pavia en el siglo VIII para protegerla de la invasión islámica. En esta basílica se guardan los huesos, fragmentos y otros objetos relacionados con el santo. También están en la iglesia de San Pedro de Roma. Algunos fragmentos de sus reliquias también se encuentran en Roma, especialmente en la Basílica de San Pedro y otras iglesias vinculadas a la orden agustiniana. Y también en fragmentos menores y reliquias repartidas en varios monasterios e iglesias agustinianas alrededor del mundo, en lugares como España, Francia, América. Y con esto, aquí están las referencias. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias a usted, Claudia. Pues, no he salido, ¿verdad?, de la pantalla. No, Ahí está. muy Muchas amable. gracias, Claudia. Preciosa tu exposición. Bastante completa en un personaje que tiene muchas dimensiones que nos obligan a verlo de diferentes perspectivas, pero sobre todo la parte teológica que usted ha subrayado, porque quedó como una base de pensamiento para la iglesia. Todo el mundo va citando. También la estructura de la congregación que él fundó. Hay muchas otras congregaciones que surgieron con la misma regla, la de San Agustín. Por ejemplo, la Asunción fundamentalmente tiene la regla de San Agustín y muchas otras. Así que se multiplica el pensamiento de él a través del grupo que lo están siguiendo, cada uno con alguna línea espiritual algo diferente. Así que es un padre de la iglesia también en el sentido que sigue transmitiendo a través de las congregaciones que están adoptando su regla y luego la interpretan, por supuesto, pero es fundamentalmente la regla de San Agustín que se multiplica a todas estas congregaciones religiosas. Pero también es importante la parte histórica que usted presentó con relación a la vida de él, su conversión y luego el efecto de su apostolado, sobre todo la cantidad de obras escritas por él que han orientado la teología y todavía se siguen estudiando hoy como parte de la teología católica. Gracias, Claudia. Muy bonita tu exposición. Gracias, padre. Yo quisiera hablar solo un momentito. Sí, Marta Regina. Tengo idea que el Papa León XIV Sí es es. Agustín, ¿verdad? Sí es. Y me decía el otro día el padre Molina, Monseñor Molina, que también es agustino, que no es la misma orden que la del Papa, es distinta, pero siempre vienen de San Agustín. Solamente eso quería comentar. Y linda la exposición, Claudia, gracias. San Agustín realmente impactó tanto en la vida religiosa como en la vida laica. Eso es algo muy impresionante, ¿verdad? Porque como dice el padre, por un lado normó la vida religiosa en los monasterios y por otro lado también normó la vida de las personas laicas. Y él se tomaba la molestia de, a veces, o sea, igual que Ambrosio decía en el libro, que a veces fundían cosas en la iglesia para pagar la libertad de un fiel. O sea, ellos estaban involucrados en la vida diaria de sus feligreses, en los problemas diarios, en todo. O sea, no era una dinámica bastante diferente a la que conocemos ahora. Y con ese gran trabajo que es y cansancio que es atender todas esas cosas, todavía encontró tiempo para escribir tanto, ¿verdad? Y para dejarnos tanto escrito para que lo podamos leer. Es muy impresionante. Muchas gracias, Claudia. Muy amable y muy amplia su exposición, dejando todavía muchos aspectos de ese gran coloso que es San Agustín, que deberían ser desarrollados,
Espíritu ha dado los elementos para poder tener una idea global de este personaje dentro de la historia de la Iglesia y de la teología. Y también como fundador de congregaciones que se van multiplicando en la Iglesia y continúan con su espíritu de amor a la escritura, a la sabiduría de Dios y luego la espiritualidad interna, sobre todo refiriéndome a las confesiones, al Tratado de la Trinidad, por la cual vemos toda la dimensión profunda de Agustín como pensador y teólogo. Muchas gracias, padre. Claudia. Vamos a... Una bellísima presentación. Vamos Y a dar sobre unos todo la minutos, padre. dificultad que hay para enfocar a San Agustín, no solo como buen cristiano en sus virtudes, sino también como doctor de la Iglesia, que orienta toda la teología católica y todavía el Tratado de la Trinidad, el Tratado de la Ciudad de Dios, son obras que quedan para siempre como puntos de referencia cuando queremos enfocar algunos problemas como el de la libertad, del libre arbitrio, de la Santísima Trinidad. Todos estos temas ya están en San Agustín y nos dan una base segura para no desviarnos en el pensamiento de nuestra teología. Muchas gracias, padre. Gracias, Claudia. Lo escuchamos perfectamente. Oye, gracias. ¿Tiene alguien algún comentario que hacer a la presentación de Claudia? Yo no puedo levantar mi mano porque hoy no me sale aquí en mi No tengas computadora. pena. Pero quería comentarles que como la iglesia de San Judas Tadeo está regida, dirigida por los agustinos y agustinos recoletos, si no me equivoco, así se llaman. Y yo he estado involucrándome cada vez más con mi parroquia y el día 17 van a venir aquí a hacer la adoración del Santísimo aquí en mi casa. Y eso es parte de lo que San Agustín quería, ¿verdad? Que es toda la fe y toda la iglesia se volcara hacia la sociedad, hacia la gente, hacia afuera. Y yo me he sentido muy cercana a mi parroquia gracias a eso. Es cosa personal, perdonen otra vez, pero quería compartirla con ustedes. Gracias, Marta Regina. Sería bueno que alguien también nos presente algo de su experiencia siguiendo, por ejemplo, las confesiones o alguna otra teoría de Agustín, a ver los efectos que han producido en su espiritualidad. Gracias. Gracias, padre. Pues si alguien quiere comentar acerca de las confesiones, como nos acaba de decir el padre, Osvaldo, feliz tarde. pues por favor. Cintia. Y como ya vamos, ya estamos adelantados en el tiempo, padrecito, yo quiero aprovechar, darle el micrófono a 3 personas que un par de minutitos cada una tiene un mensaje para todo el grupo. Vamos a empezar con Beatriz. Sí, pues yo aprovecho para felicitar a Claudia, linda tu presentación. Y el mensaje que les tengo yo es que pusimos, como no sé si han visto todos, una encuesta en el grupo de avisos urgentes de Padre Galo, pidiendo que confirmen quién nos puede acompañar en la celebración de Adviento el 7 de diciembre, que es domingo. Vamos a tener un brunch y la misa ahí en Botticelli a las 9:30 de la mañana. Y les agradecería que los que no lo han hecho, pues por favor contesten la encuesta. Tenemos que solicitar un presupuesto para el brunch y pues depende mucho el precio de la cantidad de personas que asistan. Así es que les rogamos que contesten la encuesta. Ahí pueden poner si van a asistir, si asisten acompañados
o si no van a asistir. Y si alguno no está seguro por alguna razón, quizá me puede escribir a mí o a Conchita para pues tener en cuenta las personas que posiblemente pues estén dudosas de podernos acompañar. Muchas gracias, Beatriz. También tenemos un mensaje de Pini, por favor. Buenas noches a todos, queridos amigos. Mi mensaje es lo siguiente, es para contarles que el sábado pasado tuvimos el primer grupo de jóvenes para el taller de mecánica en el laboratorio de autotrónica de la universidad. Y fue una experiencia muy enriquecedora para los chicos, inclusive para nosotras que estábamos ahí, Marilis y Meki, y otra señora que se quedó porque le encantó el contenido, una de las señoras que llevó a uno de los patojos. Y fue muy lindo las instalaciones del laboratorio de autotrónica de la universidad, son fantásticas, están muy a la vanguardia, tienen todo para que los jóvenes puedan probar, tocar y ver toda la parte mecánica y también toda la parte de cómo actuar a la hora de un accidente por un licenciado de la Aseguradora General. Estuvo muy bien, aprendimos mucho y por último los primeros auxilios que les encantaron porque practicaron los chicos en vivo, así que les quería pedir pues su apoyo porque todavía tenemos cupos para el próximo sábado que hay otro taller igual o tal vez mejor. Entonces no pierdan la oportunidad de decirle a sus hijos, a sus nueras, que son las mamás las que más jalan, a los nietos, entusiásmenlos para que vayan, que aprovechen esta oportunidad porque la verdad que vale la pena hacerlo. Y les voy a compartir unas fotos ahora en el chat para que miren un poquito más o menos todo lo que hicimos y los jóvenes salieron muy contentos, muy felices y creo que aprendieron mucho y nosotras también. Así que por favor, divúlguenlo y que se apunten más. Muchísimas gracias a todos. Y gracias, Pini. Y por último, brillante, gracias. Yo la tengo aquí al lado, pero no puedo llegar a esto. Pero es una buena instrucción práctica. Y es unas instalaciones muy buenas y los jóvenes... Es el instrumento que manejamos todos los días. Sí. Así que vale la pena conocer más. Sí. Así es. Y por último, Mariana también tiene un anuncio. Muchas gracias, compañeros. Perdón, voy manejando, entonces estoy en el celular. Quería agradecerle a Claudia la linda exposición. Me sentí muy interpelada y llamada a leer el libro de las confesiones porque realmente relata la vida de San Agustín, pero desde el punto de vista no solo de cuando ya era teólogo, sino que esa lucha que él vivió para dejar esa vida mundana que llevaba y llevar una vida en gracia. Entonces, muchas gracias, Claudia. Yo el aviso que les quiero dar es recordarles que este jueves 13 a las 4:30 de la tarde nosotros vamos a tener la charla informativa de teología para quienes quieran recibir este diplomado en formación teológica y profundizar más sobre todos los santos y también sobre ese dogma religioso que nosotros tenemos. Voy a compartirle a Conchita el enlace y para que ustedes o sus hijos o quien ustedes consideren se pueden anotar. Es 100% virtual y la ventaja que tenemos es que siempre va a estar certificado por la universidad y lo ofrece el Campus Padre Antonio Galo Hermosino de la Antigua Guatemala. Entonces, muchas gracias, Conchita. A usted, Mariana. Gracias, Mariana. Brillante, gracias. Muchas gracias, Padre. Pues, y gracias a ustedes por escuchar nuestros mensajes, Claudia, de nuevo, y solamente hacerles un recordatorio. Dos reuniones más nos quedan este año.
Ya solo la semana entrante y por último el día 24, si no estoy mal que es 24, y allí terminamos nuestro estudio, porque nos volvemos a reunir el 15 de enero, mejor dicho, el lunes después del 15 de enero. No nos reunimos antes. Padre Galo también tiene que descansar y él se va a un retiro, no es que se vaya físicamente, pero sí hace un retiro durante el mes de diciembre y entonces él necesita también su espacio. Así que de todas maneras, 19, Conchita, de enero. 19, lunes 19 de enero, Sí. muy bien. Pues Conchita, primero perdón Dios, que la interrumpa, solo para que no se nos olvide que las ventas al por mayor del bazar siguen abiertas. por favor, doña Miriam. Pues, Miriam. para quienes Sí. se quedaron todavía pendientes de compras de los productos que estuvieron en el bazar, como los los productos italianos, los vinos blancos, tintos, limoncello, amaretto, todo eso, si alguien está interesado todavía en comprar por caja, con doña Conchita lo podemos solicitar. Pero solo por caja, ¿verdad? Solo por caja porque ya al detalle ya pasó el tiempo, ya eso ya llevó bastante tiempo, pero si alguien se quedó pendiente de aperarse para las Navidades, estamos pendientes de su solicitud. La caja es de 12. Bueno, creo que ahí terminamos con los avisos. Padre, muchas gracias por el espacio y por favor, antes de retirarnos, Padrecito, ya se le fue su video. ¿Dónde está, Padre? Ah, ya regresó. Su bendición, por favor, Padre. Bueno, un acto de agradecimiento a todos los que han trabajado y sobre todo Claudia con todo lo que nos ha expuesto de ese gran color de la iglesia que es la figura de San Agustín, no solo como santo, sino como intelectual, como luz que ilumina todavía la vida de la iglesia. Así gracias a Claudia, a todos los que han asistido. Pidamos al Espíritu Santo que reciba nuestro agradecimiento para que nos ilumine, para poder realizar en nuestra vida las enseñanzas que nos han sugerido a través de las obras de los grandes teólogos de la Iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre. Amén. Y gracias por haber asistido todos los que han abierto su celular y su computadora para estar en comunicación con nosotros. Ha sido una gran alegría escuchar la exposición y ver todas las personas que estaban participando. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias. Bien, Padre. Pasen buenas noches. Felicitaciones. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.